Canal, bienvenidas, bienvenidos. Séptimo programa, creo, de Charlemos de Tele. Séptimo u octavo. Pablo del Campo, viernes 19 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bueno, iba a Bien. decir buenas Sí. noches. Ya nos tenemos que acostumbrar a hacer programas a esta hora. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que estáis ahí viéndonos, escuchándonos y que os vais a quedar a una entrevista, espero que os quedéis a una entrevista de lo más especial. José, cuéntanos qué tenemos preparado. Sí, pues tenemos preparado, como siempre aquí, haciendo las gestiones de última hora. Hoy tenemos un programa Perfecto. que creo que va a estar bastante guay, que es el director de Una Hora Menos, que es el programa líder en la televisión canaria, en el prime time canario, sobre todo desde que estalló la crisis volcánica de el volcán de Cumbre Vieja, del volcán De de La La Palma. Palma, efectivamente. Y es por eso por lo que hoy, en unos 2 minutos, estaremos con César Armas, que es el director del programa y que además esta semana, creo que fue el martes, estuvo en Barcelona junto al resto del equipo de la radiotelevisión canaria para recoger un premio Ondas, lo cual se dice pronto. Es su primera Me entrevista has pegado, después del Ondas, ¿eh, Pablo? que digo que me has pegado a la actualidad imposible, ya no solo por el volcán que lleva 2 meses en erupción, Sí, de hecho estalló el 19 de septiembre, efectivamente. ya no solo por eso, sino que también esa labor le ha sido reconocida con ese premio Ondas. Bueno, pues nos contará cómo ha recibido el premio, cuál es el trabajo del equipo, también nos desgranará ese trabajo que ya no solo es un trabajo periodístico, sino que también es un trabajo complejo debido, bueno, pues fundamentalmente a esos avances tecnológicos que tienen. Tienen una pantalla de, bueno, no, más que pantalla croma, de Sí, 70 metros. Bueno, nos efectivamente. va a hablar de esas peculiaridades del programa y es una charla muy interesante porque además el programa, no me estoy viendo, pero Sí, yo sigo ahora. hablando. Ahora, Pablo, así es charlemos de tele, ¿no? Ya está todo promocionado. Mira Twitter si puedes. He puesto mal el enlace, vale, no mires Twitter. Eh, Ah, vaya. soy un poco... Ya tenemos a César esperando en la lista de espera. Por lo que... Un momentito, por favor. Damos la bienvenida, ¿no? Sí, cuando la acepte, un momentito. Que es que he puesto mal el enlace, tío, de verdad. Llevamos aquí ya casi un año y... Pero bueno, así es la vida. Ay, Ahora mismo este hombre está diciendo, pero qué falta de profesionalidad, madre mía. Yo tengo un programa en directo, no sé qué, no sé cuántos. Em, siempre nos podremos excusar diciendo que somos estudiantes, que bueno, esto se va poniendo en práctica poco a bueno, poco. somos estudiantes, pero tenemos conocimientos. Vale, ahí ya está el enlace, ya está el tweet, creo que ya está todo bien. Por lo que vamos a meter a César, vamos a aceptarle. ¿Irá todo bien a la primera? Lo veremos. ¿Quién sabe? Momentito. Pero eso, Pablo, cuéntanos lo que estabas diciendo. El 19 de septiembre, precisamente, estalló esa crisis del volcán de La Palma, del volcán de Cumbre Vieja, hoy justo hace 2 meses. No ha sido a propósito, pero, pero justo 2 meses después hablamos Bueno, con el director, ¿no? Del programa Líder, que llegó a cosechar un 22% de share en una cadena autonómica, lo cual es una auténtica barbaridad, Pablito. y que además dentro de lo que es el prime time, que es la franja, bueno, en la que más espectadores se conectan a la televisión, ha conseguido liderar en su territorio, ya que recordemos que es una televisión autonómica, por delante de grandes cadenas nacionales como Antena 3 o Telecinco. Así que ojo el mérito que tiene este programa, sobre todo siendo que a mí es lo que me llama la atención y bueno, si formase parte del programa me enorgullecería, y como adepto también a la televisión, también me enorgullece que un programa divulgativo y sobre todo también dedicado un poco a educativo, diríamos, por esa parte, ¿no? Que alcance esos resultados, porque siempre se ha dicho, bueno, pues que al final lo que vende muchas veces en televisión es programas de otra índole, también muy respetables, ¿no? Pero siempre hace ilusión que un programa divulgativo que tiene esos fines arrase, ¿no? Como arrasa en este caso Una Hora Menos. Así que, Efectivamente. bueno, vamos a poder charlar con él de cómo surgió también el programa, y porque es un programa que, por cierto, mucha gente se cree que ha empezado ahora con pues eso, la explosión volcánica, pero no, que ya tenía un recorrido en antena, aunque es cierto que ahora se ha asentado y no solo en la televisión canaria, sino que también en YouTube, donde sus vídeos, bueno, pues se han hecho muy, muy virales y toda una fuente de conocimiento para todo aquel que dentro de YouTube
se conecta para ver qué está Sí, sucediendo. Así que, oye, un mérito por partida doble. aquí tenemos en pantalla a César. César, ¿nos escuchas? Estás conectando el audio, tienes que darle abajo a un microfonito y a activar audio y activar vídeo. Bueno, realmente no sé si me está escuchando, pero creo que sí. Yo estoy aprovechando también Sí. para intentar captar adeptos en Twitter, porque desde luego pongo que es una charla muy recomendable. Todas lo son, las que hemos tenido aquí, pero una más pegada a la actualidad que esta, oye, ojo, que ni pintado. Sí. Así que, A ver, César. César está conectando con el audio. No sé si nos escucha en verdad, si está conectando con el audio. Em, César. César a la de una. César a la de dos. A ver, vamos a... bueno, siempre podemos tirar del comodín de Pablo hablando. Ya sabéis que no tengo fin, Sí, así que, digamos que es la vieja confiable, ¿no? Pablo hablando. Em, pero sí, sí. sí, tú ve hablando. Bueno, pues yo sigo contando un poco a lo mejor estas características, ¿no?, del espacio, que como decíamos se llama Una hora menos. Me hace especial ilusión también esta entrevista porque siempre en esta entrevista más si cabe se puede decir que ahora mismo son la 1:30 pasadas, una hora menos en Canarias. Y es que, bueno, precisamente tenemos con nosotros a César Armas, a ver si se conecta, que es el director de este programa, que como decía es un programa divulgativo que muy probablemente, ahora si os digo una hora menos, un programa de la televisión canaria, pues muy probablemente no sabéis de lo que os hablo, pero sí, si os pongo una imagen ahora mismo de un presentador con un croma y, bueno, pues rodeado de lava, de un volcán, seguramente sí lo reconozcáis porque es que las imágenes del presentador del formato explicando cómo avanza la lava por Todoque y esas localidades colindantes probablemente os suene. Y es que esa imagen ha dado la vuelta al mundo y, como decía antes, también tiene recorrido en redes sociales. De hecho, vamos a comprobarlo. Me voy a meter en YouTube y voy a buscar, pues eso, el vídeo para ver cuántas visualizaciones acumula. Ojo, Bueno, por cierto, tenéis espera. la televisión Un canaria, momento, tenéis... Pablo. César, Cuéntame. ¿nos Hola, oyes? Ahí Mira, ya ya te lo tenemos con vemos. nosotros. hola Pablo, hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. César, lo primero, como estábamos diciendo, estábamos presentando un poco el programa y el premio Ondas que habéis recogido esta semana. Lo primero, bienvenido. Bienvenido aquí a Charlemos de Tele y gracias por haber aceptado esta invitación, César. No, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Claro, lo primero que queremos conocer, nosotros somos un programa que habla del mundo de la televisión, que nos gusta estar cerca de la gente que hace posible la televisión, ¿no? Para ti, ¿cómo es el programa Una hora menos? Para la gente que no vive en Canarias, ¿cómo lo describirías? Bueno, pues Una hora menos es una apuesta de divulgación, de formación, de entretenimiento, que ya lleva 1 año y medio en antena en Televisión Canaria, colocado en una franja, la franja, como sabes, más competitiva, que es de Access Prime Time, justo después del informativo, del Telenoticias. Y hasta la erupción, porque sí es verdad que ha habido un vuelco en el contenido después de la erupción del 19 de septiembre del volcán de La Palma, y hemos concentrado un poco la atención, evidentemente, en el foco de noticia más importante del archipiélago, que se ha convertido también en portada nacional e incluso internacional, y nos estamos centrando ahora mismo en la información de actualidad, en todo lo referente al proceso eruptivo y todo lo que eso, todas las consecuencias del mismo proceso, todas las consecuencias que afectan a la población de la isla de La Palma. Un poco, pues, nos estamos centrando mucho más en un contenido, digamos, de servicio público, sin abandonar la vocación primera del programa, que es la de informar y la de divulgar. Ahora, en vez de entretener con cuestiones más atemporales o que no tienen que ver con las circunstancias de los acontecimientos que pasan en el día a día, nos centramos en divulgar o hacer información, digamos, más científica, con todo lo relacionado con el propio proceso eruptivo.
antes de esa fecha, el 19 de septiembre, era un programa, como digo, de divulgación y de entretenimiento, donde tenía cabida tanto la física, la química y al mismo tiempo una especial atención al sector primario, a los viajes, al turismo, al patrimonio artístico y arquitectónico del archipiélago. Era una apuesta un poco para que pretendía, teniendo en cuenta que está colocado, como digo, en una de las franjas más competitivas, no solo hacer servicio público y informar a la población de los aconteceres más inmediatos de la comunidad, sino también a aprovechar, y era obligación, sobre todo por la franja en la que estaba, aprovechar para poder incorporar contenido que distraiga al espectador en una franja de consumo, ¿no? César, comentabas que durante las últimas semanas, bueno, a raíz de la explosión volcánica, os habéis centrado en el volcán precisamente en dar esa información, lo cual ha supuesto un repunte de audiencias. ¿Qué supone tener un programa líder en el prime time de la televisión canaria? Hombre, pues obviamente es un reto. Yo creo que también profesionalmente es una satisfacción saber que abres esa ventana, que hemos pasado además, también es importante, de una duración media de 45 minutos, 50 minutos en esa franja, como digo, de Access a Prime Time, a ser hasta 3 horas y media de directo. ¿Por qué? Porque la actualidad lo requería. Es decir, comenzamos en nuestra cita de las 9:30 y más de 15 jornadas concluimos a las 2:30 aproximadamente hora canaria. ¿Por qué? Porque había una mayor demanda de información con respecto al proceso eruptivo. Como decía, supone una satisfacción porque realmente es una demostración de la utilidad de un medio de comunicación como la tele y de lo imprescindible casi que se convierte el programa como instrumento para contar todo lo que pasa en torno al proceso eruptivo, mostrar además nuestra preocupación con los afectados por el mismo y luego al mismo tiempo, como decía, enseñar, no solo limitarnos a contar lo que estaba pasando en el día a día, sino adelantándonos a acontecimientos que podrían pasar, como por ejemplo la llegada de la lava al mar, la contamos en primicia con realidad virtual, un poco haciendo las mentiras que te permite el medio, pero adelantándonos a lo que podría pasar en el caso de que finalmente se produjera lo que se produjo, que fue la llegada del magma al mar. Y como digo, también esa ventana importante dirigida a escuchar todas las noches, estamos escuchando en un horario de competencia y además ayer volvimos a ser líder de audiencia, digo líder de audiencia, ayer que fue la última fecha, el último programa que hemos hecho, compitiendo con Secret Story, por ejemplo, en Telecinco, que además es la cadena que siempre históricamente ha tenido un mayor seguimiento en el archipiélago. Entonces, que el espectador de las 9:30 de la noche, de las 10 de la noche, elija a un programa que hace información y divulgación frente a colosos como Secret Story, que apuestan 100% por el entretenimiento, pues produce una satisfacción inmensa, pero en definitiva porque nos vamos a la cama convencidos de que hemos hecho una labor fundamental de servicio público sin abandonar, como digo, la divulgación y el entretenimiento, pero que se corresponde con lo que es la demanda del espectador, en este caso del archipiélago, ¿no? Que yo creo que también la función de las televisiones públicas es estar pendiente de lo que la gente de tu región exige en un momento determinado. Y la exigencia en este caso del consumidor es estar informado acerca del hecho más sobresaliente de cuantos han acontecido en la última década, ¿no? Y además, César, estáis siendo respaldados por la audiencia, pero también por la crítica. Esta misma semana estuvisteis todo el equipo de la Radiotelevisión Pública Canaria en Barcelona para recoger el premio Ondas a el mejor programa informativo que no es de carácter nacional, por así decirlo. Para vosotros, ¿qué significa este reconocimiento para una televisión autonómica, la cual se ha volcado desde el primer momento en una crisis como esta, que os reconozcan incluso fuera de vuestra comunidad, fuera del archipiélago? Bueno, pues muchísimo agradecimiento sobre todo a los compañeros profesionales, en este caso del grupo Prisa y de la cadena SER, que han puesto también el ojo en el servicio, en la actividad y la tarea que han hecho los compañeros de Televisión Canaria. Y bueno, simplemente yo creo que es un aplauso a un trabajo merecido. No es una cadena nueva, pero quizás sí es verdad que ha salido a la palestra a raíz de este acontecimiento, pero que hemos cumplido recientemente 21 años de historia, centrándonos sobre todo en lo que es la información y la divulgación, pero que un acontecimiento como este evidentemente te pone
en la palestra y antes incluso de la concesión del premio Ondas, que lo agradecemos enormemente, que es una satisfacción profesional inmensa, pues llevábamos evidentemente muchísimos años de recorrido y de trabajo, porque evidentemente lo que estamos recogiendo ahora mismo son los frutos de un trabajo que no empezó ayer ni empezó el 19 de septiembre, sino que comenzó en 1999 cuando se puso por primera vez en el aire la señal de esta tele pública, que siempre ha estado pendiente de los acontecimientos más sobresalientes de la región, sin olvidarnos también que formamos parte de un panorama televisivo de actualidad que tiene que ver con el territorio nacional, sino que cuando ha pasado algo tan importante, tan grave en cuanto a acontecimientos de actualidad que no afectan solo a Canarias, sino al resto del país, convertirnos casi en el instrumento que ha mandado la señal de manera gratuita a las televisiones de España y del mundo, que hemos hecho también un hito en televisión, es decir, que hoy cumplimos 2 meses de emisión en directo 24 horas con 2 cámaras apostadas en las faldas del volcán para emitir esa señal de forma, repito, gratuita a cualquier televisión pública o privada de España o del mundo, pues evidentemente yo creo que es un servicio que al margen de la humildad, pues merece la pena o se entiende que sea aplaudido, respaldado por el resto de los compañeros o televisiones, porque también han participado de una manera u otra de nuestra tarea, de nuestro trabajo, ¿no? Además, algo que se ha reseñado muy positivamente, tanto con este premio por parte de los profesionales de los premios Ondas, y también he escuchado muchas voces que han agradecido, ¿no?, esa señal en directo que nutría los informativos de otras cadenas. Te quería preguntar ahora por los pilares del programa. ¿Cuáles crees que deben ser los pilares de un programa de información en una televisión autonómica? Pues fundamental es la atención a la demanda ciudadana y eso se corresponde con las tareas relacionadas casi exclusivamente con el servicio público. Pero cuando se habla de servicio público, yo que llevo mucho tiempo trabajando en la televisión pública, como que casi siempre se suele centrar en la obligación o en el imperativo de que el periodista tiene que dar información y no análisis. Y yo creo que esta televisión y sobre todo además con este acontecimiento actual que nos ocupa, ha demostrado que no solo nos estamos dedicando a transmitir la información pura y dura de lo que está ocurriendo, sino que además añadimos también el componente del análisis, del contraste, del debate, haciendo siempre uso, recurriendo a las fuentes autorizadas, en este caso del campo científico. Es decir, los científicos, creo, lo comentaba el otro día, que por primera vez en una televisión pública se han convertido en protagonistas, cuando en la mayoría de las parrillas, sobre todo mañana, tarde, de las teles públicas y privadas, tienen más presencia, por decirlo así, los contertulios Bueno, venidos de la actividad pública, de la actividad política, pero los científicos quizás tienen, quizás no, tienen definitivamente mucho menos presencia en la televisión, ya sea privada o pública, y creo que es necesario que en un escenario como este se ponga en valor la importancia de su trabajo. Pero los pilares a los que te referías yo creo que tienen que estar en el servicio público, pero tienen que estar también también en el análisis, en la divulgación y luego, que es un empeño mío personal y profesional desde hace mucho tiempo, eh, en el trabajo en la línea de trabajo de que el servicio público no puede ampararse única y exclusivamente en la información pura y dura, sino que también el espectador de una empresa pública tiene necesidad de entretenerse y de aprender de una manera, llamémoslo, un poco más divertida, ¿vale? ujú. Sí. Entonces yo creo que el entretenimiento tiene que darse la mano con la información y que la información no solo puede ser información pura y dura, sino que tiene que estar apoyada en el análisis, la divulgación e incluso, ¿por qué no? Yo diría que con una dosis importante del espectáculo, Hmm. ¿vale? Porque sobre todo además el espectador de televisión, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y el uso de las nuevas tecnologías, exige de una manera casi inconsciente que a los que hacemos o fabricamos televisión que nos pongamos también un poco al día y de que no nos limitemos a lanzar todos los días titulares o piezas informativas al uso,
sino que nos dediquemos, demos un paso más hacia adelante, haciendo uso de eso mismo, de las nuevas tecnologías, que es un poco lo que hacemos también en el programa, ¿no? El conseguir que la realidad virtual no sirva única y exclusivamente solo para informar o divulgar, sino que también impacte la manera de mostrarla, ¿no? De exhibirla. Y ese impacto va de la mano del espectáculo y obviamente también de la industria del entretenimiento, ¿no? Claro, hablabas de mezclar tanto la información, la parte técnica con la realidad virtual, parte de entretenimiento, pero concretamente con la erupción del volcán de Cumbre Vieja, de la isla de La Palma, claro, han pasado 2 meses, hoy estamos a 19 de noviembre, justo se cumplen 2 meses desde que erupcionó. Ese primer día, ¿cuáles fueron las directrices del programa a la hora de tratar esta catástrofe? En la reunión que hicisteis previa, dijisteis, mira, tenemos que primar la información, tenemos que hablar con los expertos, con los vulcanólogos, porque ahora lo fácil en aquel momento era a lo mejor tirar de sensacionalismo, decir, madre mía, qué catástrofe. ¿Cuáles fueron las directrices que se marcaron desde el programa para tratar algo que afectaba a la población no solo de la isla de La Palma, sino de toda Canarias e incluso de toda España? Pues mira, es interesante la pregunta, pero va a ser curiosa la respuesta porque no te voy a engañar. Por mucho que estuviésemos prevenidos que la erupción iba a ser inminente, estamos en los 3, 4 últimos días. De hecho, el último programa antes de la erupción, que fue un domingo, que no estábamos en parrilla porque nosotros emitimos de lunes a viernes, el viernes sí ya desplazamos solo a 2 equipos a La Palma, pero hablábamos de especulación. Casi todos los científicos estaban convencidos, sobre todo los geólogos y sismólogos, de que se iba a producir de manera inminente, pero nadie ponía fecha y nadie hablaba con una certeza de un 100%. Entonces, como se suele decir habitualmente, la erupción nos pilló en Braga. Primero era un domingo, no estábamos en parrilla y se improvisó. Se improvisó, pero siempre con un sentido evidentemente profesional. Lo primero que hicimos cuando se produjo la erupción en torno a las 3:15 de la tarde fue ponernos en contacto con la cadena para decir que si era necesario podríamos saltar en nuestra franja ese mismo domingo por la noche, sobre todo para colaborar con el trabajo que ya estaban haciendo en directo desde las 3 de la tarde los compañeros informativos. Y te voy a ser sincero, a las 5 de la tarde nos confirmaron que sí, que salíamos a las 7, es decir, tuvimos un margen de 1 hora y media. Hicimos un trabajo puramente telefónico para contactar con todos los compañeros eh, que estaban en su Desplazados. casa descansando ese domingo para que se desplazaran 2 equipos a La Palma, que eran 50 minutos de avión y que llegaron prácticamente 2 pelos. De hecho, recuerdo que la primera conexión que hicimos en directo con La Palma, el programa, fue con un compañero aterrizando, o sea, en la misma pista del aeropuerto de La Palma, y que desde allí divisaba pues una pequeña columna de humo, pero ni siquiera le dio tiempo de trasladarse a los llanos de Aridane donde se produjo la erupción. Y luego tiramos de herramientas elementales y básicas que vuelven a ser fundamentales cuando la actualidad irrumpe sin previo aviso, que es el teléfono, sobre todo con los profesionales y especialistas que arrojaban un poco de luz acerca de lo que estaba aconteciendo, y ahí lo que primaba era la imagen. Era la primera imagen de un volcán en erupción, 40 años después de la última erupción que se había producido en Canarias, y explotamos esas 2 primeras horas de emisión, como digo, con la fuerza del presentador Victorio Pérez, que atendía telefónicamente a los profesionales o especialistas del campo científico que arrojaban un poco de luz sobre el proceso, y con esas conexiones en directo que te dije que, como les comenté antes, las hicimos pues a bocajarro prácticamente con los primeros equipos que llegaban a la isla, porque como te digo, ese fin de semana estaban descansando en sus respectivas islas, que era Tenerife y Gran Canaria, y empezaban a contar, pues a modo de titular, lo que iban viendo, pero Básicamente Al al instante, instante, ¿no? Que sí, acaban al de llegar. instante, totalmente. efectivamente. Y eso, claro, luego sí es verdad que en las próximas jornadas, pues ya fuimos cerrando filas ya en nuestro horario habitual, de lunes a viernes a las 9 de la noche, esos programas que les comentaba al principio, que se trasladaban hasta la madrugada, hasta las 2:30, con datos que nunca volveré a afirmar en la historia de la televisión, de 45, 46%, ¿no? Que date cuenta que la segunda opción se quedaba apenas en un 7, un 8%, y nosotros estuvimos firmando una semana que el peor dato fue un 35%, con 3 horas y media ininterrumpidas de directo. Entonces, claro, cuando te levantabas la mañana siguiente viendo el dato y el seguimiento del día anterior, pues te forzabas por potenciar mucho más ese contenido, arriesgar y proponer contenidos novedosos que siguiesen atrapando o interesando
al espectador, pero también es verdad que con un acontecimiento como el que nos ocupó, que fue el volcán, pues pocas cosas podíamos aportar, porque simplemente con ver la imagen en horario nuestro, que era por la noche, es cuando más se enciende el magma y la lava que corre ladera abajo hacia la costa, pues simplemente transmitiendo esa imagen, pues tenías casi un 80% del contenido, el resto eran entrevistas con, con los con profesionales diferentes especializados. expertos o Efectivamente, afectados. efectivamente. Sí es verdad que se produjo un hito importante, que no he contado, pero que voy a contar, que fue el cambio casi de la línea editorial del programa, aunque fuese un monográfico del volcán. ¿Por qué? Porque en la jornada del 19 de septiembre contamos lo espectacular del acontecimiento natural que se estaba produciendo delante de nuestros ojos o delante de nuestras cámaras, y el lunes fuimos con una escaleta cerrada a las 4 de la tarde para seguir contando la espectacularidad de aquel evento. Espectacularidad digo porque evidentemente la imagen podía con todo, Impagable. y en ese momento no éramos capaces de discernir el poder destructivo de la erupción. Con lo cual se produjo un evento importante que creo que nunca me había pasado, nunca me había pasado en mi carrera en televisión, que es de ir con una escaleta definida y centrada con un contenido más dirigido al espectáculo natural que estaba enfrente de nuestras cámaras, y en mitad del programa ver cómo transitas a una catástrofe. Pasas de poner en mayúsculas el acontecimiento natural quizás más importante o más relevante que hemos tenido que contar en los 21 años de historia de Televisión Canaria, a de repente darte cuenta de que lo que estás contando también es una catástrofe humana y social, con lo cual cambia el tono, cambia la línea editorial. Hay vídeos que se caen de escaleta porque no puedes hacer un contenido mayúsculo y subrayando, acentuando lo bonito de la imagen de la erupción, y tienes que empezar a dar conexión en directo para escuchar el testimonio de las primeras personas que ya empezaban a perder sus propiedades y sus casas, o salían corriendo de sus casas con los enseres. Y Algo más humano, eso ¿no? se produjo, claro, y eso se produjo en directo, ya te digo. Entramos con cabecera en el programa para contar qué bonita la erupción y qué guay que haya un volcán activo en España y que se incorpore a los otros dos que ya son históricos, tanto en Islandia como en Italia, que además no son volcanes o erupciones destructivas, a de repente darte cuenta, yo estaba en el control de realización de, uy, cuidado, que podemos hacer daño o herir la susceptibilidad de los primeros palmeros que empiezan a sufrir de manera directa el proceso eruptivo, con lo cual hay un cambio de dinámica que luego ya condicionó evidentemente las escaletas y los programas posteriores. ¿Vale? Y para vosotros entiendo que también ha sido una tragedia, ¿no? Ir contando todo eso, porque ya no solo es información, sino que os afecta directamente como canarios. ¿Cómo ha sido cubrirlo desde un lado profesional, pero también desde un lado personal? ¿Cómo os ha afectado? Vale, pues sí ha habido, evidentemente tienes una sensibilidad mayor porque son acontecimientos que pasan en tu entorno y que muchas veces conoces a personas de que directa o indirectamente también están siendo afectados. O sea, todos, ahora mismo, aunque vivas en otra isla, tienes como mínimo un amigo que ha perdido una vivienda o una familia que ha tenido que ser evacuada y trasladada incluso temporalmente a las islas capitalinas, que son Tenerife y Gran Canaria. Entonces, sí es verdad, lo aprendes desde el momento que te empeñas en ser periodista y dedicarte a esto de la comunicación y del periodismo, de que tienes que separarte de los prejuicios personales, de tu propia ideología, de tu propio entorno, para intentar ser mucho más neutral con lo que tienes que contar. Pero sí es verdad que hay acontecimientos o sucesos tan sobresalientes como este que generan implicaciones personales por mucho que intentes trabajar en que eso no suceda. Entonces sí es verdad que sobre todo los compañeros, o sea, tanto Javi López como Víctor Brito, como Desiree Hernández, como Elena Chedas, que han estado trabajando a pie de volcán Sí, durante 2 meses interrumpidos, sí están sufriéndolo incluso a nivel personal emocional. y muchas veces emocional e incluso psicológico, ¿vale? Había un estrés que le empezamos a llamar fatiga volcánica, Lógico. que ellos también nos toca, porque al fin y al cabo date cuenta que están 24 horas rodeados de un entorno triste de personas o de vecinos con los que tienen que
que lidiar cada día desde que desayuna hasta que concluyen el último directo de por la noche, y que cada persona viene con su maleta, con su carga emocional, con su con sus historia. pérdidas materiales, con su historia, y ellos sí me trasladan continuamente lo difícil que es despegarte de eso, porque además son gente que a lo mejor entrevistaron hace 2 meses y siguen en comunicación con ellos Justo. o se los cruzan en las calles de los pueblos diariamente. Y claro, es muy duro poder transitar con todo eso, ¿no? Mm. Y César, ya las dos últimas, porque tampoco te queremos robar mucho más tiempo, además ahora Así. tienes trabajo. ¿Qué líneas rojas ahora mismo tenéis en el programa para tratar este tema? Porque siempre hablamos mucho en televisión, ¿no? A la hora de una cobertura informativa de que a veces las líneas rojas no están tan marcadas. En vuestro caso, ¿qué límites creéis que no tenéis que Sí, sí, sobrepasar? aquí sí hay líneas rojas marcadas sobre todo por la línea editorial de la cadena, pero que comparto enormemente, tiene que ver también con lo que comentaba Pablo antes, de las afecciones personales y profesionales Justo. derivadas de esta tarea. Primero, no sale en la tele quien no quiera salir, cuando sabemos todos que nos dedicamos a esto, y cuando hay un suceso, una tragedia y se cae un edificio. Qué putada que la señora que está con el albornoz por fuera no quiera salir, pero tiene que salir porque es una afectada directa. Yo no puedo apagar la cámara porque tengo que enseñar el entorno, la destrucción, y es mi obligación preguntarle aunque ella no quiera responder, porque es una afectada directa del suceso. Aquí sí es verdad que hemos extremado ese, ese, ese cuidado a que todos, que son en torno a 7.000 personas que han sido víctimas directas del proceso eruptivo, que solo salgan y participen en el programa y cuenten su historia, su testimonio, aquellas personas que la mayoría de las veces suele pasar, que nos lo piden hacer, que llaman al programa para contar su historia, con un objetivo de terapia o de demanda, en este caso, de actuación de los servicios públicos o de las instituciones públicas, mejor dicho, o de esas ayudas que no acaban de llegar o que llegan con cierta lentitud, o que nosotros les proponemos entrevistarles o hacerles un reportaje para contar su historia, su relación directa con el proceso eruptivo, y que ellos quieran salir, pero sin ningún tipo de imposición o de eso que solemos hacer siempre los periodistas, de que a veces hablas con una persona afectada y no le interesa porque no le gusta la tele, no se ve preparada, pero que es tu obligación también convencerle de que lo haga porque tienes que rellenar minutos de tele. Aquí esa última parte de convencerles para que lo hagan en contra de su voluntad la hemos descartado. Y luego lo siguiente es evitar, en la manera de lo posible, mostrar imágenes donde haya una destrucción directa de esas propiedades o de ese patrimonio de los afectados. Date cuenta que sí es verdad que la mayoría de las casas que se destruyen por el paso eruptivo las podemos nosotros tener grabadas en dron, que están volando prácticamente durante toda la jornada. Dron que nos propone incluso, o nos permite, mejor dicho, una imagen que el propio propietario de la vivienda no va a tener porque está fuera de la zona de exclusión. Con lo cual evitamos esa exposición excesiva quizás del drama que pueda afectar en este caso a una familia que viendo la tele ve cómo la lava ha acabado con la vivienda Con su familiar. casa, claro. Entonces, eso lo hemos hecho en cadena, lo hemos respetado de una manera exquisita, porque entendemos que aquí tenemos que estar también al lado de las personas que están viviendo un proceso inédito, porque una lluvia torrencial o una tormenta, por ejemplo, que es la que más suelen afectar a vuestro territorio, a península, viene, destruye y se va, pero es que estamos hablando de un proceso que es destructivo, que todavía no tiene fin. Justo. Es decir, lo que los especialistas que han hablado también en el programa del campo de la psicología han dicho, que son duelos que todavía son indeterminados, que no tienen, que no van a comenzar, que no se van a poder hacer, perdón, hasta que no se apague el volcán. Con lo cual es como prolongar la agonía y el drama de una manera innecesaria de personas que todavía no han podido hacer la suma de todo lo que han perdido, porque ni siquiera los científicos son capaces de predecir cuándo va a ser ¿Cuándo ese acabará? ¿Cuándo va a cambio terminar? final. Efectivamente. Pues César, no te queremos robar mucho más tiempo. Lo primero, te queríamos dar las gracias por haber estado aquí. Seguro que en el No, futuro gracias a ti, José. volvemos a hablar porque nos interesa muchísimo la labor de servicio público que tienen las cadenas y en vuestro caso ya lo hablamos tanto Pablo como yo en un programa, creo que el primero de la temporada. Os queremos dar la enhorabuena por la cobertura en la televisión canaria y también en Una Hora Menos. Primero, por la cobertura que estáis haciendo respecto a el respeto a la gente que está viendo cómo su vida se desmorona, cómo sus casas se están cayendo, intentando hablar con expertos, con
realidad virtual, realidad aumentada, es muy importante. Luego también que cedéis la señal de forma gratuita, porque eso al final, Pablo, y lo hemos hablado varias veces, es parte de lo que es el carácter de servicio público, ¿no? De una cadena autonómica. Y César, te queríamos dar las gracias y la enhorabuena por lo que estáis haciendo. Oye, no, gracias a vosotros, José, a Pablo, ¿vale? Encantado de lo que necesitéis, aquí estamos. Y enhorabuena también por este programa que es muy interesante a veces compartir con gente cuáles los detalles o las historias que fabricamos todos los días los que hacemos tele, ¿vale? Así que muchísimas gracias por la oportunidad y muchísima suerte también en esta tarea, ¿vale? Mm. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, César. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, José, bueno, pues lo habéis escuchado, acabamos de tener a César Cámara, que es el director de ese programa, de Una Hora Menos. Ha sido una charla, pues, intensa, desde luego que ha sido muy intensa, Sí. porque ha ido soltando ciertas píldoras que me gustaría analizar contigo, José, pero ha sido breve. Oye, no ha estado mal, ¿eh? Sí, Desde luego que... ahora creamos otra sala si es necesario, porque le quedan 5 minutos 20 a esta. Em, Vale. bueno, César Armas, no César Cámara, César Armas. Eh, em, sí, yo la verdad es que ahora creo que tiene programa, tiene reunión, no sé qué tiene, pero seguro que... Claro, el programa... Claro, porque el programa, para que la gente que no lo sepa, comienza a las 9:30, horario peninsular español, 8:30 en Canarias. Si lo queréis ver, lo podéis ver en directo en YouTube. Si ponéis una hora menos, aparece. Y creo, Pablo, bueno, punto número uno, seguro que no es la última vez que hablamos con él, porque sabes que tú y yo tenemos una convicción respecto a la televisión autonómica y la televisión de carácter de servicio público, y queremos hacer un programa especialmente de eso, y César al final lleva trabajando 20 años en esto y es el director del programa líder en la televisión autonómica, no solo canaria, sino nacional, lo cual es una auténtica barbaridad. Y luego también es importante lo que dijimos en un programa, o en el primer programa, ¿no? Que nosotros lo tratamos desde el punto de vista de la televisión, porque es lo que al final nos interesa en este formato, de ver cómo se hace la televisión por dentro, de ver, pues bueno, cuáles son las sensibilidades que hay dentro de una misma cadena, porque es lo mismo o no es lo mismo, ¿no? Cadenas privadas que a lo mejor priman el entretenimiento, hablamos de un reality, hablamos de un reality, hablamos de un programa deportivo, pero también la televisión está para cosas como estas. Y es que la población de la isla de La Palma, muchas de esas personas han visto en estos 2 meses cómo se les destruía su vida, cómo su casa se veía sumisa en la lava, se caía el techo, tenían que pedir ayuda, dinero, y lo que al principio la gente decía que era una cosa espectacular, porque evidentemente el magma es fuego, queda muy bonito por la noche, pero lo que queda muy bonito en una fotografía es el final de muchas vidas, o al menos del final de la vida tal y como la conocemos. Por lo que esta charla ha sido breve, pero ha sido intensa, Pablo. Desde luego, de hecho, yo quería destacar entre esos puntos, ¿no? Eso que comentabas, y me ha llamado mucho la atención cómo fue en directo en ese primer programa a raíz de la explosión volcánica, cuando se dan cuenta de que deja de ser algo espectacular. Sigue siéndolo, ¿no? Pero predomina, ¿no? Esas vidas que, como tú dices, tal y como se conocían, ¿no? Cada gente con su familia, su casa, su círculo, su trabajo, cómo quedan destrozadas, ¿no? Por este fenómeno y se pasa al lado humanitario, ¿no? Que muchas veces en el caso de la televisión se pierde, ¿no? Nos dejamos llevar por el show, el entretenimiento, ¿no? Y prima más eso, el captar espectadores, que el dar voz y dar cobertura a una desgracia, ¿no? De este tipo, porque se puede calificar así. Ese es el primer punto, me ha llamado muchísimo la atención, me ha sorprendido y es algo que aplaudo y que desde luego iba estrechamente relacionado con el segundo punto que destaco, que es la capacidad que han tenido para marcar escuela. Muchas veces en clase, ¿no? Hemos debatido y muchos periodistas se harán la pregunta, si no es una vez en su carrera, bastantes veces, ¿no? De qué imagen poner, qué imagen sacar, y yo creo que es muy importante la escuela, los pasos que están siguiendo a pesar de la información, cohibirse un poco a la hora de destacar determinadas imágenes que sí que es cierto que hacen daño, que son imágenes que además del impacto, además de esa información que transmiten, sí que pueden afectar. Y sobre todo en un programa como ese, que es un programa de la Televisión Autonómica Canaria, que viene a ofrecer servicio público, también divulgación, y que es algo que ya se y que es algo que el hecho de quitar determinadas imágenes
no resta a la información. Por lo cual, me gusta mucho el tratamiento que han tenido. Esto es una opinión personal. Evidentemente, aquí las opiniones pueden ser varias. Creo que la compartes, José. Creo que podemos incluso abrir un tema aquí de Sí, debate. espera, un momento. Pero me ha Bueno, gustado mucho esa explicación que han dado. te paso otro enlace para no cortarte a la mitad. Ah, vale, por supuesto. Porque por hablar. Es que esto es Zoom y son 40 minutos y quedaba 1:20 y digo, voy a hacer otra, porque si no se le va a cortar a la mitad y tampoco es plan. Pero bueno, ahora rematamos el programa, seguimos hablando acerca de esto. Evidentemente damos las gracias. Bueno, ahora lo comento con Pablo, pero evidentemente las gracias a César. Un momentito. Estoy volviendo a mandarle el enlace. Ahora son minutos comerciales. Pi, piri, pi, pi, piri, pi, 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 piri, pi, pi. Piri, pi, 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 pi. Vale. Fray Santiago, trolebo, trolebo. Somele Martínez, Somele Martínez. Vale. Sí, Pablo, pues para completar lo que estabas diciendo, bueno, lo primero, evidentemente, queremos dar las gracias tanto a César como muy especialmente al equipo de Una Hora Menos, que llevo hablando varias semanas, bueno, ya meses desde que estalló esto con ellos y son gente, la verdad, muy amable, lo cual se agradece, y más en nuestra profesión, se agradece encontrar gente amable, que no es lo normal. Y también, Bueno, ¿cómo estamos? bueno, digo que no es lo normal cotidiano, Abriendo melones. pero cuando encuentras a alguien amable, le quieres dar un Se abrazo, ¿no? agradece. Y también es importante lo que decías, porque es verdad que en la carrera, ¿no? Bueno, hablamos de nuestra carrera, como podemos hablar de cualquier grado en periodismo o comunicación, porque en este caso es el tratamiento de la imagen y el tratamiento de la información como imagen, pero siempre existe ese debate, ¿no? De qué imágenes mostrar, qué imágenes no mostrar. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. También un poco en función del día. Eh, Solo creo que habría que hacerse una pregunta retrospectiva, ¿no? Si tú eres el director de un informativo y recibes imágenes crueles del norte de Italia, las publicas porque no tienes empatía con esa gente, porque está en otro país y demás, y no lo piensas tanto, ¿no? Pero si es aquí en España, pero hay que intentar utilizar la misma vara de medir con todo el mundo, yo creo, y hay que utilizar aquellas imágenes que ayuden realmente al propósito que tienen, bien sea de informar, bien sea de alertar, bien sea de donar sangre, cuando lo veíamos en la pandemia, por ejemplo. Y, y también me ha recordado mucho, evidentemente damos la enhorabuena a la televisión pública canaria, porque desde mi punto de vista y también desde el tuyo, está a la altura de la masacre, de la catástrofe que está ocurriendo en la isla de La Palma, que es una catástrofe no provocada, es una erupción volcánica, eso nadie lo puede evitar de ninguna de las maneras, pero también me quiero recordar ahora mismo el papel de la televisión autonómica. Por ejemplo, aquí hemos tenido Telemadrid, tenemos a Telemadrid, y recuerdo cuando en enero, con un poquito después de Filomena, enero-febrero, se produjo esa explosión en Puerta de Toledo, en un edificio cercano a Puerta de Toledo, no sé si te acordarás. Que un edificio, bueno, no fue bueno, sí fue una explosión, fue una explosión de gas y que se cayeron trozos a un colegio, pero bueno, fue bastante heavy, ¿no? En aquel momento y tal. Y recuerdo que Telemadrid fue la primera que estuvo allí, primero hablando con gente en sus teléfonos móviles, después desplazando a un gran equipo, muchas horas desde el terreno. Y es un poco la televisión autonómica que hemos hablado muchas veces, ¿no? Ese sentimiento de Madrid directo, ¿no? En nuestro caso, que somos de Madrid, al final de ver solo conocemos pues Telemadrid, a lo mejor también Canal Sur con la apuesta que tiene de la información y de las entrevistas. Y creo que es importante ponerlo en valor de que la gente, César lo ha dicho, llegaron a cosechar un 45, un 50% de share. Eso Que son es... datos. Bueno, es que son datos que no podemos ni valorar porque es una auténtica barbaridad. Es que no hay ningún... Es que 50% estamos hablando de la época predemocrática cuando solo existía la uno y la 2. Es decir, son datos que De son hecho, apabullantes.
Él lo decía, ¿no? Cómo esos datos no se van a volver a repetir. Bueno, a ver, Es- tampoco vamos a hacer unas afirmaciones categóricas, nunca sabemos Salvo lo que que haya nos va otra a deparar el catástrofe, no se futuro. va a repetir. Es imposible que se vaya a repetir. Un 50% es que la mitad de la gente que tiene puesta la televisión está viendo eso. En Canarias, En Canarias que eso también está es viendo cierto eso. que hay que nombrarlo. Bueno, y también en YouTube Ujú. tienen una muy buena presencia con el streaming. Sí, o sea, han quedado bastantes preguntas en el aire. De Sí. hecho, otro tema que te quería plantear, ¿no? Para debatir un poco, es cómo la diferencia, ¿no? En el tratamiento de la catástrofe, ya no solo en la labor humanitaria, sino también en la sensacionalista, porque hemos llegado a ver cómo reporteros se han acercado demasiado a la lava y eso ha perjudicado a las autoridades en el sentido de que las autoridades hacían afirmaciones, ¿no? De, por favor, y recomendaciones y normas de no acercarse, y vemos como los propios profesionales con la cobertura que dan se acercaban y rompían esas normas. Yo creo que es algo en lo que se ha mostrado bastante cauto este programa, ¿no? Que siempre se ha querido mantener con lo que decían las autoridades y probablemente tengan una opinión sobre esas personas, ¿no? Esos, podría decir incluso irresponsables, que se acercaban a tocar la lava. No sé si recuerdas el caso de, no es periodista en este caso, así que podemos salvar al gremio, pero de gente que por hacer coberturas, ya sea freelance o, bueno, pues coberturas del caso, llegaban a tocar la lava, ¿no? Sí. Algo que queda un poco... Bueno, ahí creo, esto se puede relacionar mucho con los periodistas que están en zonas de conflicto, ¿no? Al final, Y eh, los periodistas no periodistas también, porque sí, se utiliza, ¿no? El término periodista a cosas que al final no son periodistas. sí, bueno, comunicadores, periodistas, llámalo como quieras. Al final creo que ese es un debate mucho más amplio, ¿no? Nosotros al final hablamos de televisión. Si algún periodista barra reportero pues ha querido tocar la lava para explicar, es que claro, lo pienso y digo, hombre, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Para explicar cómo es y tal, ¿es lo más didáctico del mundo? No, la verdad es que no. ¿Te queda un plano bonito? Sí, pero al final Pues es depende. muy criticable. Em, También creo que tampoco los periodistas han entorpecido ninguna investigación, porque estamos hablando de que en la isla de La Palma, en lo que son los volcanes, están los mejores drones del mundo, las mejores máquinas. Está siendo una auténtica barbaridad el nivel que tienen allí, pero sí que creo que hay muchas opiniones en el sentido. Él mismo lo ha dicho, César, cuando comenzaron con la cobertura hablaban de la espectacularidad del volcán, casi como fenómeno meteorológico de mira qué bonito está sucediendo en Canarias, que esto me recuerda a los primeros días de Filomena, ¿no? Que la gente decía qué bonito Madrid, engalanada de blanco y la Gran Vía llena de blanco y qué bonito, pero luego para quitar esa nieve fueron 2 meses, murió gente, etcétera. Siempre hay que tener un código ético, pero también entiendo que todo el mundo no vaya al unísono. Lo entiendo perfectamente. Porque al final cada maestrillo tiene su librillo, cada gente tiene su forma de hacer las cosas. Hay gente que ha tenido que pedir perdón y la ha perdido. Hay gente que ha cometido errores que no tiene que volver a cometer. Porque evidentemente si yo fuera de la isla de La Palma y veo que he tenido que irme de mi casa, veo por un dron que mi casa se ha venido abajo y veo a alguien que se acerca con el móvil para grabar un TikTok tocando la lava, pues evidentemente lo que pienso de esa persona no se puede emitir en directo. Por esa parte yo creo que la sensibilidad es importante mantenerla en todo momento, Pablo. Pues te iba a decir otra cosa. Quiero decir una cosa, si se ha malentendido. No quiero decir que entorpezcan investigaciones, porque tampoco hay investigaciones de plano científico, pero Claro. tampoco de plano policial. Quiero decir que sí que es cierto que dejan un poco en evidencia las normas que dictan las autoridades, ¿no? Porque si las autoridades dictan una cosa y hay una persona que se lo salta y encima esa persona es mediática y da eco de ello, pues sí que es cierto que no sé, dejan un lugar poco favorable a las autoridades y es debatible. Y otra cosa que quería decir es, te voy a hacer una pregunta directa. Vamos a volver a tener aquí A a César. César Armas. Sí. Así me gusta, porque te iba a decir, tenía muchas preguntas que decirle que las iba a soltar aquí y prefiero guardarme para volver a preguntarle determinados aspectos. Te daré una pista de lo que le quiero preguntar y es que me gustaría... Vaya, me queda en blanco. Es que me gustaría hacer una pregunta, ahora se me ha ido.
bastante interesante sobre el tratamiento, sí, sobre el tratamiento que se le ha dado por parte de las televisiones generalistas. Ah, Si se han sentido respaldados, ya no solo como profesional, sino incluso también como habitante, ¿no?, de Canarias, ¿no? Que muchas veces se ha dicho, se han volcado lo suficiente, han ido a por la información, han ido por el sensacionalismo. bueno, Pues creo que es algo que una persona profesional, desde sí, el plano profesional como el director de un programa y desde el plano de vista personal como canario, nos podría dar una respuesta de lo más elaborada. Así que, sí. oye, me guardo la pregunta, espero que nadie se la pregunte en otro programa, y para tenerlo otra vez, y ya sea hablando de televisiones autonómicas u otra vez de la cobertura del volcán de La Palma, me la pueda Sí. responder. Pablo, Así yo que desde... no sé si te has quedado tú con preguntas que hacerle, seguro. Sí, más bien un poco de charlar un poco más, pero seguro que tendremos la oportunidad porque al final em, haremos algún programa de carácter autonómico y él estará invitado. Em, Respecto a lo que dices, a tu pregunta, desde mi punto de vista, tampoco voy a decir que la gente que ha ido al volcán de La Palma sean demonios. No digo que tú ya lo has dicho, pero estoy pensando en voz alta. Que hayan Ujú. hecho sensacionalismo o demás, que es cierto que hay muchos programas que se fueron hasta allí. El objetivo, por ejemplo, este pasado miércoles creo que estuvo desde allí, o lo está el próximo, pero bueno. Lorena Baeza está allí, compañera de Neutral. Equipo de investigación hizo su primer programa en directo de su historia allí. Telecinco, el matinal fue. Antena 3 creo que también el matinal fue. Am, Bueno, fue más bien Piqueras el que fue. Ana Rosa se quedó aquí, pero Cierto, sí que es pero cierto que desplegó un gran Antena número 3 de también, ¿no? personas. Tuvo cobertura. Sí, Susana Griso Susana sí que Griso fue. fue personalmente. En la uno creo que también, aunque no sé si fue... Pero bueno, creo que al final todas han intentado hacer lo máximo. Yo aquí tengo una reflexión. Y es verdad que A ver. estamos en Charlemos de Tele, y a lo mejor lo que digo no es lo mejor para Charlemos de Tele. Pero yo aquí quiero... Pero bueno, ¿no? Al final es nuestro programa. No, pero es totalmente lógico. Yo creo que una vez más se pone en valor el papel de un medio como la radio. Para mí, la radio, cuando hay catástrofes y demás, creo que es el mejor medio con mucha diferencia. Y lo sigo creyendo. Yo creo que lo vimos con Filomena, la cobertura que hizo Cadena Ser, por ejemplo. Lo vimos con Desastres, con el volcán de La Palma también. Yo ahí quiero hacer un breve inciso de la radio casi siempre está a la altura y además se trabaja un huevo fuera. Lo que es la televisión, es verdad que los minutos en televisión son muy caros, todos lo sabemos, son más caros que en la radio. Eh, Defiende el medio, por favor. Defiendo al medio diciendo, la televisión es muy cara. La televisión canaria, una hora menos. También el servicio de informativos, hablamos de una hora menos porque ha venido su director, pero toda la televisión canaria, y además tú has estado en una televisión autonómica, también puedes decir el trabajo que hay en equipos de informativos y demás. Em, Creo que es importante ponerlo en valor de que al final ellos, su trabajo, es lo que dignifica la televisión, ¿no? ¿Para qué nació? Para mostrar. La radio, escuchas, te lo imaginas, creas un mapa en tu cabeza, pero la televisión te lo tiene que mostrar. Y la televisión canaria lo está haciendo a las mil maravillas. También le habríamos preguntado un poco más sobre ese croma, ¿no? De 70 metros que tienen, que es una auténtica Ah, barbaridad los vídeos que hay, que es una barbaridad, que eso... Pocas televisiones tienen cromas de 70 metros. Ahora mismo, generalista, no sé ninguna, creo, ni de coña, tienen esa... y ya más que el croma, la dedicación, ¿no? Sí, Porque eso tardan horas ¡buah! en Muchas, hacerse. muchas horas. Es un trabajo Y laborioso, desde y la luego. decisión editorial de qué mostramos con el croma, que no, a ver si es meramente informativo, si va a acompañar a lo que estamos contando, si es simplemente de una cosa espectacular, es un trabajo muy heavy. Em, eh, y también quiero poner en valor lo que le he dicho a César al final, de que comparten la señal de forma gratuita. Eso también lo hace Telemadrid cuando hay una catástrofe, también lo hace Televisión Española. No sé el resto de autonómicas porque es que al final somos de Madrid, controlamos hasta donde podemos controlar. Em, TV3 también tiene canales de streaming en YouTube. Bueno, la 8 Soria, en tu caso, la vimos un montón de gente cuando apareciste ahí a través de internet. Y creo que es importante y creo que muchas veces perdemos el foco. Perdemos el foco realmente. Esta semana en clase hemos hablado de una fotografía, no sé si te acordarás, de una matanza, no recuerdo dónde, en Ruanda o en el Congo, de alumnos. ¿Te acuerdas? Una fotografía
desde arriba, que es toda una clase asesinada y que se ve la sangre por el suelo y todo el mundo por el suelo. Y la pregunta que nos hicieron es, ¿qué haríais con esta foto? ¿La publicaríais? ¿No la publicaríais? Tal? Y la opinión mayoritaria es que no, porque al final no ayuda en nada la información que comentas. Yo voy por esa línea, la verdad. Creo que si empatizas mínimamente, no con, no con las víctimas, que al final están muertas. Y al final no van a poder defenderse, sino sus familias. La gente que desconoce. La televisión tiene un poder muy fuerte, muy heavy, muy duro, muy duro. Y si tú estás viendo por la tele que se está cayendo tu casa, que es tu vida, que has construido ahí tu vida, tus recuerdos, tu familia, imagínalo que te pasa a ti. Pues hombre, la verdad que es importante el tratamiento que se hace. Y Pablo, el último tema que quiero abrir, A ver qué melón abres. antes de cerrar el programa. Esta es la primera ocasión que hablamos con alguien de una televisión autonómica, si no recuerdo mal. Es la quinta, sexta entrevista que hacemos en Charlemos de Tele, pero es la primera con alguien de una televisión autonómica. Y además, al pie de la noticia, se cumplen hoy 2 meses de la erupción del volcán de la isla de La Palma. Ojo. Justo hoy se cumplen 2 meses de aquel domingo 19 de septiembre. Y el volcán sigue en erupción, por cierto, para la gente que no es de España. No es un tema pasado, sino que hoy hay programa. El lunes volverá el programa de 1 hora menos porque sigue muy, muy latente, ¿no? Y sigue siendo un tema que abre informativos Y sigue incluso. siendo un tema que abre informativos porque sigue habiendo gente. El otro día falleció incluso la primera persona, quitando la ceniza del tejado de una casa. Parece que se cayó, creo. Bueno, eso es la última información que tengo. ¿Crees que tendríamos que hablar más de la televisión autonómica, no? Pregunto, al aire. Ahora me dices no. Y yo digo, pues vale, hasta mañana. Bueno, se lo podemos preguntar a la audiencia a ver qué responde. No, la audiencia ya te Te digo que sí. refieres aquí, ¿verdad? En el programa. Sí, claro. Hombre, por supuesto. Es uno de los temas Sí. que tenemos pendientes. Tenemos varios. Ya no solo una mesa abierta que yo me sé, sino que también tenemos pendiente hablar de las autonómicas, que son las grandes olvidadas y que en casos como este, que tú reseñabas antes, Telemadrid con la explosión, Telemadrid en Filomena, en casos como este es cuando verdaderamente se constata la importancia de tener una televisión autonómica y añade un adjetivo, y es libre e independiente. Bueno, he añadido dos sinónimos. Porque es un tema polémico, ¿no? El de las televisiones autonómicas que me gustaría evidentemente abordar aquí. Ya no solo reflexiones entre tú y yo, ¿no? Porque al Sí. final, bueno, pues tenemos conocimientos, pero sí que es cierto que me gustaría, ¿no? Traer aquí a gente que verdaderamente sepa en profundidad, sobre todo, ¿no? Sí. Sobre eso y podamos abrir un debate, una mesa Yo ya abierta te lo dije, para charlar sobre televisiones autonómicas. Dime. Pablo, uno de los objetivos de este programa, que por cierto se está terminando 2021, queda solo un programa más de entrevista. En principio, no lo sabemos, tenemos que hablar, eso ya lo hablaremos, a ver qué hacemos para final de año, porque quedan unos programas, quedan 2 o 3 programas. Pero claro, de cara a 2022 el programa sigue, la temporada es la misma, segunda temporada, tenemos que hacer televisión Por española, supuesto. que siempre lo mencionamos, tenemos que hacer televisión española. No lo digas porque lo gafas. Y- Yo creo que es por eso, por lo que al final no acabamos haciéndolo, porque lo decimos y se Sí, gafa. o a lo mejor por lo que... Hay cosas O a lo mejor pendientes. por tu opinión, por cierta cadena, ¿no? Espera. Pero yo ya te dije que mi objetivo es hacer una mesa redonda, una mesa de debate con los directores de determinadas cadenas autonómicas. Tener aquí directores, subdirectores, jefes de informativos, tampoco vamos a ser exquisitos, Telemadrid, TV3, Que conozca, ETV, sobre Canal todo. Sur, Canarias, hombre, tampoco todas, porque somos, bueno, ahora mismo no sé cuántas comunidades autónomas somos, 17, creo, ¿no? Se nos iría. Más dos uniprovinciales. Bueno, no sé cuántas somos ahora mismo. Pero se nos iría. Pero bueno, y también, claro, lo que comentan por el chat, de que mucha gente mayor se informa a través de las televisiones autonómicas, ¿no? Yo, Pablo, te lo digo aquí, intentaremos hacer un programa donde estén recogidas la mayoría de opiniones. Abriremos la invitación a todas, y si aceptan todas, pues nada, hacemos un debate a 19 y estamos 5 horas de programa debatiendo sobre la televisión pública autonómica, lo cual sería una auténtica barbaridad. Una locura, un hito más para Charlemos de Tele. Un hito más, ¿no? Un momento, continúa hablando, por favor. ¿Qué hable yo? Sí. Bueno, siempre sigue el comodín, ¿eh? Para hablar ahí. ¡Hala! Ya no hace falta que siga hablando. Sí, no se me ha escuchado. En el directo no se me ha escuchado. No, continúa, habla.
Bueno, yo precisamente estaba viendo ahora que las conversaciones en el chat, que, bueno, en este caso es cierto que la entrevista ha ido bastante limitada en cuanto a tiempo, eh, y bueno, pues evidentemente eso ha impedido, ¿no?, que podamos incluir la participación de Joder. todos los que estáis con nosotros, que de hecho son nombres de usuarios, Rayusmo y Puchela, que veo cada programa, ¿no? Y que más que enorgullecerme, que también, ¿no?, me alegra, ¿no?, Sí. ver cómo nos seguís con cada programa. Y nada, muchísimas gracias por estar, por participar, comentar. Y en este caso no ha podido ser, pero sí que cualquier pregunta que tengáis, cualquier tema que queráis que abordemos, ¿no? Estamos hablando ahora de esas intenciones que tenemos de hacer una mesa abierta mesa redonda sobre televisiones autonómicas. Bueno, si tenéis algún tema, algún invitado, nosotros luchamos por conseguir Sí. traerle a este programa, que tenemos también una cartera bastante interesante de invitados, a ver si alguno cuaja y se acerca a hablar con nosotros. Sí, de aquí a final de año ya os decimos, ya os contaremos qué vamos haciendo, tenemos que hablarlo él y yo, tenemos que amenazarnos mutuamente para ver quién se queda con el melón. Lo seguro, el siguiente programa será dentro de 2 semanas, audiencias del mes de noviembre, sí, del mes de noviembre. Y ya el Eso es. siguiente, pues veremos si es el día 17, bueno, el 24 no puede ser, claro. Ya veremos. Veremos, porque desgraciadamente tenemos vida académica. O sea, Sí, es bueno para vosotros porque nos nutre para contar cosas, pero sí, pero no bueno, podemos dedicarle todo el tiempo que tenemos, quisiéramos a este programa te- por la vida tenemos un académica. examen el 16, el 17. Ah, bueno, pero Ay, tenemos que hablar, es cierto, tenemos que hablar. El 24 no hay programa, evidentemente, pero a lo mejor. Bueno, en verdad, ya veremos qué día hacemos el último programa, porque lo estoy viendo ahora. Ya lo veremos, a lo mejor no es en viernes, no lo ¿no sé. es un poco negro? No, no, yo creo que va a ser el mejor. Ya te dije cómo vamos a salir en pantalla. Pero bueno, lo hablaremos y veremos qué invitado. Por cierto, en 2 semanas aquí, charlemos de tele, Mercedes Milá, ¿vale? Va a ser nuestra próxima invitada. Es broma, pero sería la leche. Pero Ojalá, sería la leche, la verdad, porque nos ojalá, metería de pero hostias no decís eso. hasta en el carnet de identidad, nos metería. No, quería comentar. Ah, Está más que invitada, por cierto. sí, está más que invitada y ese día vendré con armadura. Y quería dar las gracias a Noelia Casado, el Romero, que ha escrito por el chat, que dice que estamos haciendo un trabajo periodístico y sin duda enhorabuena y que ha seguido al canal. Esta Noe es la de las elecciones de Alemania, que ahora está con las Anda, elecciones portuguesas, hashtag por Tele30E, y se vienen cositas el año que viene con las elecciones, hasta ahí puedo leer. Pero vamos a liarla un poco con las elecciones que hay. Ya no estará en el directo, pero le doy las gracias por haber seguido el canal. Se vienen cositas en 2022. Y Pablo, también te lo digo a ti, se vienen cositas en 2022. se vienen cositas, ¿Nos, se vienen nos cositas. cancelarán en 2022? Esa es la pregunta que nos tiene. Mercedes, vente, Oye, yo le envío este clip a Mercedes Milá y ya está. Ah, por ¿quieres hacer una favor. invitación en directo para que el último programa del Quiero hacer año... una Espera, invitación. Pablo, vamos a hacerlo bien. ¿Quieres que el Vale. último programa del año de Charlemos de Tele, un programa que nació casi a principio de año, donde hablamos del mundo de la televisión, de sus entrañas, de la gente que está dentro y fuera de las cámaras, quieres que el último programa tenga como invitada a Mercedes Milá, uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país? No lo quiero, lo deseo, o sea, sueño con ello, porque, oye, pues se me ocurren pocos nombres con esa garra, con esa fuerza e interés periodístico como Mercedes Milá, que no se calla nada, y que es lo que nos viene bien aquí, hablar de todo y de todos. Así que Mer- la invitación está hecha, Mercedes, Mercedes, estás invitada. Te vente. esperamos aquí para terminar el año. Pablo, las 2:30, la 1:30 en Canarias. Eso iba a decirte. La 1:30 en Canarias, la 1:32 en Canarias. Si quieres completar con algo más, y si no, nos vamos a nuestra casa. Bueno, ya estamos en nuestra casa. Bueno, Estamos en nuestra más o casa. menos. Algo que me quieras comentar. Comentarte, más que comentarte, agradecerte, ¿no? En este caso ha sido gestión tuya por haberte traído al director de Una Hora Menos, agradecerte el hecho de haberle traído. Y nada, que seguimos trabajando, ¿no? Para todos los que nos veis, ya sea por aquí o a través de YouTube, para traeros las entrevistas más interesantes o, sobre todo, yo creo que todas son interesantes, ¿no? Porque Sí, todos tienen algo que sí, sí. contar. Así que nada, seguimos trabajando y si no es Mercedes, ojalá. También tendremos que pensar algún invitado así especial para cumplir el aniversario. Que ojo, Eso es en febrero, creo. una relación estable. En febrero, no sé qué día empezamos Mira, concretamente, pero fue
13 de febrero, creo, no sé, por ahí. A mitad de febrero yo creo que fue, ¿eh? Claro, pues ese día tenemos que traer a... ¿cuál ha sido nuestro protagonista más? Es que hemos tenido pocos, pero tampoco ha habido uno tan polémico que tal. Pero bueno, podemos traer a... no sé a quién voy a decir, la verdad. Traeremos a alguien, a lo mejor a alguien de Estados Unidos. Algún presentador estrella de la Ojo. NBC, decimos. A Interview in English, okay? Aquí talking about television. Pablo of the Countryside, welcome to the interview. No me hagas hablar mucho en inglés. Ya, es que me gustaría solo poner el gag de José Miguel Márquez Troyanus and Pablo of the Countryside, ¿no? Sería la leche, la verdad, decir esto en directo. Me recuerda a lo de Ferreras con las elecciones americanas. Domene. Ay, Domene. ¿Estará Domene? No. Ah. No. En lo que le pusieron a él, o sea, el pronunciar Antonio García Ferreras. Ah, es verdad. Antonio García ¿Sabes lo que te Ferreras digo? en la promoción, sí. Ferreras. ¿Domene estará en este canal? Debería. A mí le mandamos la invitación. Bueno, Debería. es seguidor del canal, eso sí, eso es follower, pero estará... No lo sé, la verdad, ahora mismo no lo sé. Eso sí, la semana que viene a lo mejor hay entrevista en este canal. Entrevista gorda, además. Pero no voy a decir con quién. Pero puede ser un invitado top. Hasta ahí puedo hablar. Pablo, buenos días. Buenos días a todos. ¡Hala! Chao, Buen día chao. también para Gracias todos a los que nos César, estéis gracias viendo. a Una Hora Menos, gracias a la Televisión Pública Canaria. Enhorabuena, seguimos. Ánimo. Adiós.